Un gusto poder saludarles, espero se encuentren muy bien y que este fin de semana sea muy placentero para todos. De antemano les pido disculpas ya que me encuentro algo afectado en la garganta, pero ahí estamos con todo el deseo de poder hablar un momento acerca de estos asuntos que son eternos. Les saluda Douglas Jacome de Guatemala. Espero que podamos de alguna u otra manera ser entendidos en lo que podamos nosotros oír o hablar, para que de esa manera la verdad vaya siendo en nosotros un ancla en nuestra alma, que nadie nos mueva de aquello que creemos, de la verdad absoluta que es Cristo en nosotros. Doy gracias al apóstol Eduardo por darnos la oportunidad de poder compartir, y pues aquí estamos con todo el deseo de poder hacerlo. Hoy quisiera hablar acerca de un tema muy importante. Creo que todos los temas son muy importantes. Sin embargo, creo que hay asuntos que son de suma importancia. Y es que necesitamos conocer y entender la verdad. Ahora, ¿qué verdad? La verdad del Espíritu. Y ese es el tema a tratar en esta preciosa hora. La verdad del Espíritu. Mis amados, primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Creo que hay asuntos que no podemos analizar con la mente, que hay asuntos que nuestra mente se queda corta, que hay asuntos que la manera de querer entenderlas no es la correcta. Por eso es que a veces tenemos tantos vacíos existenciales, porque pretendemos entender asuntos espirituales con una mentalidad natural. La verdad, mis hermanos, es un asunto que necesitamos definir. ¿Por qué razón? Porque muchos en este tiempo creemos tener la verdad, creemos hablar la verdad, creemos creer en la verdad. Pero necesitamos ver que la verdad no son asuntos de nuestra mente, sino la verdad es una y es Cristo. Mis amados, mi verdad nada tiene que ver con la verdad. Vea que en este punto de encuentro donde termina mi verdad y donde empieza la verdad, dicho de otra manera, mis amados, ¿por qué yo tengo mi verdad si hay una verdad absoluta? ¿Por qué defiendo una verdad que aprendí leyendo? Mientras que hay una verdad intacta que no se puede aprender, solo se fluye cuando somos conscientes que somos por naturaleza divinos. La verdad no es un asunto, mis amados, que se aprende leyendo o escuchando a alguien. Es de suma importancia entender esto, porque usted dirá: ¿y entonces para qué hablan? ¿Y entonces para qué predican? ¿Y entonces por qué tienen conferencias? Y entonces creo que es necesario que en la medida de lo posible cada individuo vaya despertando a una realidad, y esa realidad es espiritual. Sin embargo, mis palabras, mis amados, mis palabras no agregan nada a los asuntos eternos si usted no los entiende de la manera correcta. Si usted las palabras no las entiende en la dimensión correcta, que es la dimensión del Espíritu. A usted le puede sonar ridículo muchas cosas que usted escucha de cada uno de los ministros que imparten este grupo, o los ministros que imparten en cualquier lugar donde usted asista, se congregue, o la gente que usted escuche. Todos mis hermanos, absolutamente todos, decimos tener la verdad. Escuche esto. Y cada uno ponen de por medio que Dios se lo reveló. Este es un asunto tan delicado, porque cada persona que habla acerca de la verdad
dice ser revelado por Dios aquello que habla. Y es algo muy delicado verlo de esta manera, porque cuando nosotros los escuchamos hablar, mis amados, solo escuchamos argumentos que aprendieron de otras personas. Solo escuchamos, mis amados, los mismos argumentos que leyeron en un libro. Y creo que es importante ver esto, que hay buenos expositores de la palabra, usan un lenguaje intachable, pero eso no significa que lo que estén hablando es la verdad. Esto es algo tan importante poder entenderlo, porque si la verdad es una verdad que hemos aprendido, que estamos repitiendo, que no se ha hecho una realidad en nosotros, simplemente sigue siendo una falacia, una mentira, porque no la estamos experimentando. Por eso es que la verdad, mis amados, no son argumentos aprendidos. La verdad absoluta no se aprende. Escuche esto. La semilla de limón no necesita aprender qué es semilla de limón. No hay que introducir, inocular algo externo para formar en la semilla de limón. Por naturaleza es 100% semilla de limón. No necesita ser depositada en tierra, es únicamente lo que necesita, ser depositada en tierra. Y su naturaleza simplemente fluye. Ahora nosotros fuimos depositados en este plano humano para fluir y no ser domesticados. Creo que es algo tan importante que nosotros entendamos, que nosotros portamos esa misma naturaleza, esa esencia divina, 100% divinos. Y cuando entendemos esto, mis amados, no necesitamos que nadie nos adoctrine o nos domestique la mente para poder ser entendidos. Es un asunto que fluye desde el interior. Ahora, mis amados, entendamos que la verdad no son palabras, argumentos o posturas. La verdad es una y es Dios mismo. El problema es que la verdad no se entiende con la mente carnal, natural, mis amados, solo a través del Espíritu. Difícilmente las personas con una mentalidad condicionada pueden ver y oír la verdad, porque sus mentes están domesticadas por una postura que la religión de una u otra manera les permeó. Creo que es algo tan importante entender esto. A veces nosotros tenemos conflictos internos con personas. Tenemos conflictos porque usted le habla a alguien acerca de la verdad que usted entiende y a esta persona se molesta, se enoja, se siente mal. ¿Por qué razón? Porque no entiende por el Espíritu lo que usted está hablando desde el Espíritu. Y creo que es ahí donde necesitamos tener ese cuidado de no molestarnos, de tratar de no contender con asuntos. ¿Sabe que hay algo tan fuerte? Yo veo gente en el Facebook defendiendo su verdad, defendiendo su postura, y la verdad no se defiende, porque cuando usted sabe que usted tiene una verdad absoluta y esa verdad absoluta es Cristo en usted, mis amados, esa verdad es la verdad, no necesita defenderla. ¿Por qué razón? Porque la verdad se le alumbrarán a todos los ojos les serán abiertos. Por eso es que cuando yo tengo una verdad, yo no defiendo esa verdad, porque pareciera que al defenderla simplemente estoy tratando de imponer mi postura. La verdad es la verdad y la verdad es Cristo en nosotros. Mis amados, cuando nosotros platicamos la verdad con gente que quiere entender con la mente, esta gente se ofende con facilidad. Ellos no pueden ver la verdad porque su estado domesticado les dice, rechaza eso porque es una herejía. El asunto es, mis queridos, que aún nosotros que decimos entender muchas veces caemos en la misma trampa de la mente domesticada y rechazamos al que nos habla. ¿Por qué rechazamos nosotros la verdad? Escuche esto. ¿Por qué rechazamos la verdad? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a quedarnos para los que creen en la venida de Cristo. Hay gente que, mis amados, en este tiempo, wow, usted los escucha hablar, ellos andan mal, porque ellos creen en una segunda venida de Cristo y ellos creen que ellos no son aptos para irse en esa segunda venida de Cristo.
Y cuando usted les habla de esta verdad, a ellos les da más temor y dicen, no, yo no quiero escuchar esto porque me voy a quedar. También hay gente que le tiene miedo a quemarse en el infierno, para los que creen en un infierno. Usted les enseña, usted les habla, usted les platica acerca de la verdad que es Cristo y a ellos les da miedo quedarse y quemarse en un infierno. Pero también tenemos personas que tienen miedo a ser tratados de herejes. Esto es para los que predican el nuevo pacto. Hay gente que tiene miedo. Quizás usted que es una persona que escucha a los expositores de este grupo, a usted el Señor se le está revelando y continuamente se le está revelando. Pero cuando Dios pone el escenario para que usted hable con algún familiar, para que usted hable con alguna persona conocida, a usted le da miedo hablar. ¿Por qué le da miedo hablar? Porque usted no está seguro de lo que usted está entendiendo como la verdad. Y usted dice, me van a tratar de hereje, me van a sacar del grupo de amigos que tengo. Esto es algo tan tremendo, mis amados. ¿Por qué razón? Porque el que escuchemos una verdad no significa que nosotros, mis amados, poseamos como un asunto real en nosotros la verdad, aunque vive ahí, aunque mora ahí. Pero no es únicamente escuchar, es experimentar la verdad en cada uno de nosotros. Vea que hay algo tan importante que nosotros necesitamos ver. Y es que Juan en el capítulo 16, verso 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Recuérdense que este pasaje es antes del Pentecostés. Pero el Señor les habla y les dice, el Espíritu de verdad les guiará. Mis amados, necesitamos entender que el Espíritu nos guía a la verdad, que no hay pierde en esto, que no podemos extraviarnos en este asunto cuando nosotros dejamos o nos dejamos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu de la verdad o realidad nos guía a toda verdad. El asunto es que el Espíritu, mis amados, no guía a la mente, porque son asuntos espirituales. Él guía es a nuestro espíritu, para que la conciencia eterna sea despertada. Vea esto, qué importante. Conciencia eterna. Necesitamos, mis amados, ser entendidos en la conciencia eterna. Lo que nosotros poseemos, lo que usted y yo somos en el yo soy. Vea que cuando se levantó el tabernáculo de Moisés en el desierto, el único que tenía la conciencia eterna de Dios era el sumo sacerdote que entraba una vez por año en el lugar santísimo para luego salir de ahí y manifestarla al pueblo. Vea esto, qué importante es entender que la verdad es Cristo y esa verdad que es el mismo Dios en nosotros nos hace entender o nos guía a través de su mismo Espíritu a entender estos asuntos eternos. La conciencia eterna, la conciencia de la presencia de Dios estaba entre los hombres, pero no en los hombres. Ella andaba dentro de un arca en un lugar físico, pero la meta de Dios era salir de allí y ubicarse en todos los hombres. El único pueblo de la tierra, mis amados, en aquel entonces que tenía la conciencia de Dios era Israel. Dios los escogió a ellos para que le enseñaran a otros pueblos la conciencia eterna de Dios. Pero Israel falló en esa misión a lo largo de los siglos. Y por eso, mis amados, en Mateo 21, 43 al 46, dice que el reino le sería quitado y se le daría a gente que produjera los frutos del reino. Vea qué importante es esto. El reino le fue quitado a Israel en el año 70, mis amados, cuando toda su estructura religiosa y la era del judaísmo terminó con la destrucción del templo.
con la destrucción del sacerdocio y la ciudad de Jerusalén. A partir de ahí los frutos del reino los viene produciendo gente que ha entendido qué es la conciencia eterna de Dios. Vean que esta es una verdad tan importante, pero que si usted atiende a estos asuntos con el Espíritu, su espíritu se va a regocijar en lo que escucha y en lo que ve. Sin embargo, si la verdad que nosotros escuchamos, la escuchamos con los oídos naturales, la queremos entender con la mente, este asunto nos va a producir un problema. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender estos asuntos a través del Espíritu. Hace 2000 años la conciencia de Dios salió del cielo y vino a la tierra en Jesucristo, quien fue Emmanuel, Dios con nosotros. Desde su ministerio público hasta la cruz, Jesucristo fue Emmanuel, Dios con los hombres. Una cosa es, mis amados, Dios con los hombres, y otra cosa es Dios en los hombres. Con los hombres indica que estuvo entre ellos, pero en los hombres indica que está en cada uno de ellos. ¿Qué faltaba para que Emmanuel estuviera en los hombres? Faltaba la dispensación de Jesucristo como el Espíritu vivificante, cuando Cristo murió y resucitó. Pablo enseñó en primera carta a los Corintios 15:45 que Él llegó a ser el Espíritu vivificante. ¿Para qué? Para dispensarse como Espíritu en los hombres. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en segunda carta a Timoteo 4:22 que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Qué es el Espíritu, mis amados? El Espíritu es el vaso receptor de la conciencia eterna de Dios. Es el arca de Dios, es la morada de su presencia, es el tabernáculo, es el lugar santo donde Dios habita. El Espíritu. Todo ser humano tiene lugar de Dios en él. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu, tiene un vaso para contener su presencia. Es en el espíritu donde llega Dios. Es donde se da el tabernáculo de Dios. Por eso Juan en Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el espíritu, el tabernáculo de Dios con los hombres. Porque en el espíritu es donde Él puede morar. Solamente en el espíritu. ¿Dónde está Dios respecto a los hombres? No está en un arca física que la denominan el arca perdida. Si el arca está perdida, entonces Dios también está perdido. Porque ahí es donde Dios habita, o Dios habitaba, cuando Dios estaba con los israelitas. Sin embargo, mis amados, en este tiempo, la habitación de Dios es nuestro espíritu. Por eso es que necesitamos entender estos asuntos desde el espíritu para poder ver el asunto de conciencia eterna en nosotros. Vea que Apocalipsis 21:3 revela que Dios ya no es el Dios exclusivo de los israelitas. Él es el Dios con los hombres como su Dios. Dios decidió que el espíritu de cada ser humano fuera su habitación, su tabernáculo, su morada eterna. Por eso Juan dijo, y Dios estará con ellos como su Dios. Todos los hombres ya tienen a Dios. Ahora, ¿dónde lo tienen? En su espíritu. Ahí es donde Dios está. Ahí es donde está la conciencia eterna de Dios. Vea esto, el judío, el mahometano, el budista, el janecista, el católico, el protestante, el evangélico, debe de estar consciente de que Dios está en su espíritu. Y si todos despiertan a esa conciencia, se verán uno en el mismo Dios, sin distingo de religión, nacionalidad, color ni cultura. Todos, mis amados, todos entenderán que hay una cultura y es la cultura del reino. Ahora, esa conciencia eterna tiene que ser despierta en nosotros. Esa conciencia eterna tiene que ser, mis amados, un asunto de realidad en cada uno de nosotros.
Dios, mis amados, decidió en primera carta a los Corintios 15:28 no estar más separado de ningún ser humano. Porque Pablo enseñó ahí que Dios es todo en todos. Las religiones jamás han podido reunirlos a todos en un mismo Dios. Pero nosotros estamos reunidos, es en Cristo, estamos congregados, es en Cristo. Ahí es donde nos congregamos. Donde ya nosotros no nos juzgamos por la carne, donde nosotros ya no juzgamos a nadie a través de la carne o por la carne, sino entendemos que la vida de Cristo está en cada uno. Por eso es que es tan importante que usted y yo, mi amado, dejemos de ver ya la vasija y comencemos a ver el tesoro que cada uno de nosotros portamos. ¿Quién está en el espíritu de cada ser humano? Está el Dios de Éxodo 3:14 que dice, yo soy el que soy. Mis amados, esto indica que el yo soy está en nosotros. Que el Dios eterno, Dios el que nunca deja de ser lo que es, está en nosotros. El yo soy, mis amados, se metió en tu espíritu y en mi espíritu a fin de que tengas una conciencia eterna de Dios. Tú andas con el yo soy, lo llevas dentro de ti. Si tu alma está triste, el yo soy está ahí. Si estás alegre, ahí está el yo soy. El yo soy no depende, mis amados, de nuestros estados de ánimo. El yo soy está ahí. Aún a través de los procesos que tú pases. Aún a través de las alegrías que tú tengas. ¿Por qué razón? Porque Él no depende de un estado de ánimo. Dios no es un Dios anímico. El yo soy es un eterno presente contigo. Sea que tenga cuerpo o no, en tu espíritu mora la esencia del yo soy. Ahí está su naturaleza. Ahí va su existencia. Debes tener conciencia eterna de Dios. El que no tiene conciencia eterna de Dios siempre estará por ahí, mis amados, en los cultos buscando a Dios. En ayunos buscando a Dios. En vigilias, en retiros espirituales, buscando algo que tiene dentro, algo que lleva, algo que Él posee. Dios ha decidido estar con los hombres como su Dios. En todos los hombres. Él está en todos, mis amados. Ningún espíritu está sin Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay que recibir más a Cristo en el corazón. No hay que levantar ninguna mano en ningún altar. Que no hay que comer más, mis amados, esa mentada Santa Cena o hostia, como le queramos llamar, para que entre Cristo. No hay que comer más pan ni beber más vino por la conciencia eterna de la presencia de Dios. No, mis amados, porque esa presencia eterna de Dios en nosotros no depende de un ritual. Solo es una cuestión de descubrirlo y estar conscientes de ello. El que no tiene conciencia eterna, mis amados, es muy temporal, es muy escaso, es muy ciego. Los ojos de su entendimiento no pueden dejar verse en Dios. La conciencia eterna, mis amados, es Dios mismo en nuestro espíritu. La conciencia es la que nos permite entrar en luz. Es la que nos conecta para vernos en Dios. Es el vínculo perfecto. La conciencia es un círculo perfecto. No hay puertas abiertas para salir ni para entrar. No hay un punto que diga principio ni que diga fin, porque es eterno. La conciencia eterna es el conocimiento de quién yo soy en Dios y quién es Dios en mi espíritu. Esta conciencia elimina esos falsos conceptos de mendigos, mis amados, de inferiores, de ovejas. Esas ovejas perdidas. Mis amados, necesitamos entender esto. ¿Por qué razón? Porque esa conciencia eterna nos habita a cada uno de nosotros. Dios no puede existir en un plano que no sea espiritual, mis amados. Por eso Dios no se encuentra en un arca, en un santuario, en un ídolo, imagen, estatua, iglesia, templo, catedral, montaña. Dios no está ahí. Buscar a Dios en uno de esos sitios es una falsedad, mis amados.
porque es ir a buscar a un desconocido que jamás ha estado en ese lugar. Ahora Él habita en cada uno de nosotros. Dios no puede encontrarse en un pastor, en un apóstol, evangelista, rabino, sacerdote o papa o lo que tú quieras. Hebreos capítulo 8, verso 11 dice, no digas a tu hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Mis amados, ¿qué estoy hablando acerca de esto? Es que la presencia del yo soy habita en cada uno. Usted no necesita escucharme a mí para poder entenderlo. Usted lo que necesita es ir a su interior para poder encontrar lo que usted ya posee. Pero ¿por qué tenemos la necesidad, mis amados? ¿Por qué está la necesidad de poder hablar? Porque la gente es perezosa. Vea que la mayor parte de la gente que está en un grupo como el de nosotros, escucha una palabra, dan un comentario, pero ahí nomás se quedó. Es muy rara la persona que va a Dios, que acude al Señor, que va a ver si lo que ha escuchado en realidad es una verdad, o simplemente acomoda una verdad a su verdad. Necesitamos, mis amados, poder entender que no es un asunto solo de oír al que nos está hablando, al predicador, a la persona que está dando una charla, sino es poder ir al Señor y en nuestro interior encontrar aquello que es la verdad. Mis amados, si nos salimos del Espíritu, ya somos dos distintos. No nos podemos salir de ahí. Nos convertimos en un caos, en una desoledad. Por eso es que necesitamos nosotros entender estas cosas a través del Espíritu. Porque el Espíritu y nuestro Espíritu uno son. La conciencia eterna es la unión con lo eterno, con lo que nunca deja de ser, con lo celestial, con lo inconmovible, con lo divino y con lo inmortal. La conciencia eterna, mis amados, es un infinito. Dios es la conciencia eterna y el hombre es la conciencia temporal. Necesitamos, mis amados, entender que la conciencia eterna es el tercer cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Es el más alto conocimiento. Es el nivel de Dios. El que no se conoce en conciencia eterna no conoce el alto conocimiento. Vea qué importante es esto. Necesitamos tener un alto conocimiento, mis amados, de la conciencia que portamos. En alto conocimiento ya no hay rudimentos de la doctrina de Cristo. En alto conocimiento, mis amados, ya no se vive por símbolos y sombras. Se vive en la realidad, en lo que nunca deja de ser. En este alto conocimiento de conciencia eterna no hay vacíos espirituales, solamente vacíos doctrinales. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas cosas que nos dieron por sentadas, todo era una mentira. Vea esto que Pablo, ya vislumbrado en Efesios capítulo 1, verso 3, dijo a los efesianos que ellos estaban bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. La expresión bendición con toda bendición, mis amados, no deja vacío. Eso es la plenitud, la llenura, la satisfacción de Cristo en nosotros. A eso es a lo que necesitamos llegar, mis amados. A entender que hay muchos asuntos que nos han hecho daño. Y que no nos dé miedo, mis amados, dudar de muchas cosas que nos dijeron. Dudar de muchas cosas que aún nos dicen. Estamos plenos en el yo soy. El yo soy nos habita. Si usted y yo, mis amados, comprendiéramos el poder tan, mis amados, grande, tan fuerte, el dunamis de Dios que nosotros portamos, dejaríamos de pasar por tantas situaciones tan complicadas en esta vida. Porque aquel que entiende la conciencia eterna, aquel que entiende la verdad que es Cristo en él, la misma vida de Cristo ordena todas las cosas. Necesitamos, mis amados, poder ser entendidos en estos asuntos. Vea,
Ya no discutamos con aquel que no quiere escucharnos. No se moleste usted cuando alguien venga y le refute a usted asuntos que él no entiende. Necesitamos, mis amados, es ser amor, tener paciencia y entender que todos portamos esa conciencia eterna. Lo único que nos falta es despertar a esa conciencia. Que la verdad del Espíritu sea arraigada en nosotros, mis amados. Que la verdad del Espíritu sea como un ancla en nosotros, para que nuestra convicción sea firme en aquello que creemos, para que nuestra convicción no sea movible, sino inconmovible, mis amados. Deseo con todo mi corazón que la verdad que es Cristo en nosotros, cada día quite los velos de nuestros ojos y que podamos ser alumbrados con la verdad eterna, para que podamos disfrutar, mis amados, de esta vida que poseemos en este plano terrenal. Un fuerte abrazo para cada uno. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Estamos siempre en sintonía con ustedes, amándonos por igual. Que la gracia de Cristo, mis amados, que el amor del eterno Dios, que la preciosa presencia del Espíritu Santo que les habite, cada día nos haga entendidos en estos asuntos eternos. Un fuerte abrazo, que estén muy bien.